¿Puedes imaginar cargar visiones tan aterradoras que ni el más valiente podría soportar? Un hombre que, noche tras noche, caía de rodillas, llorando con el rostro empapado en lágrimas, la frente hundida en la tierra, suplicando a Dios que le quitara la carga de anunciar lo que había visto. Ese hombre fue el profeta Jeremías. Pero no solo vio el futuro, vio el peor futuro imaginable. Jerusalén consumida por las llamas, el templo hecho cenizas, un pueblo desterrado, hambre, muerte y un silencio de Dios que parecía eterno. ¿Sabías que Jeremías ocultó algo? Un secreto que nunca reveló en público. Una visión tan impactante que ni siquiera el profeta llorón se atrevió a pronunciarla. ¿Qué fue lo que Jeremías vio realmente? ¿Qué misterio se escondía detrás de esas visiones de destrucción? Y aquí viene la pregunta que cambiará tu forma de entender la historia. ¿Qué revelación llegó en el momento más oscuro de su dolor? Prepárate, porque hoy vas a descubrir la verdad jamás contada de Jeremías. Lo que él dijo una vez: vi la destrucción, pero nunca quise saber qué venía después. Esta revelación puede cambiar para siempre cómo entiendes el sufrimiento, la justicia y la esperanza en medio del caos. Quédate hasta el final. Te llevaré paso a paso por la vida de este profeta que soportó el peso del dolor de todo un pueblo. Aunque fue llamado el profeta llorón, jamás dejó de obedecer a Dios. Reveló verdades que pocos conocían, y una de ellas está a punto de sorprenderte. ¿Estás listo para descubrir qué fue lo que Jeremías ocultó hasta su último aliento? Pero antes continúa porque no te suscribe y comenta de qué país eres, solo te tomará un segundo. Jeremías no nació en Jerusalén, sino en un pequeño pueblo llamado Anatot, en la tierra de Benjamín, a pocos kilómetros al norte de la ciudad sagrada. Hijo de Hilcías, un sacerdote respetado, creció entre rituales sagrados, lecturas de las escrituras que resonaban en las paredes de su hogar, y un ambiente donde la fe era parte del aire mismo. Pero no todo era calma en esos tiempos. Judá estaba al borde de la tormenta. Josías, un joven rey, luchaba por devolver la adoración al Dios verdadero tras décadas de idolatría. Sin embargo, las sombras se cernían desde el horizonte, Egipto amenazaba, y sobre todo, el imparable ascenso de Babilonia inquietaba a todos. Reformas espirituales se mezclaban con tensiones ocultas que nadie sabía a dónde llevarían. Imagina a un muchacho de menos de 20 años, común, ayudando en casa, aprendiendo los rituales de su padre. Así era Jeremías, sin idea alguna de que un destino monumental le esperaba. Una mañana, mientras caminaba hacia el pozo del pueblo, una extraña sensación lo invadió. El viento soplaba con fuerza inesperada, el aire parecía más denso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Y entonces, una voz, no una voz cualquiera, sino una que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te aparté y te designé como profeta para las naciones. Imagínate la escena. Jeremías, paralizado, el cubo de agua cae de sus manos y rueda sobre el suelo polvoriento. Su corazón late con fuerza. ¿Quién? ¿Quién me habla? ¿A mí? Murmura, mirando a su alrededor sin ver a nadie, solo el susurro de las hojas en el viento. La voz continúa, ahora más firme. Te he escogido desde el vientre de tu madre para llevar mi palabra, para hablar no solo a tu pueblo, sino a las naciones. ¿Te imaginas esa responsabilidad? Un joven temblando ante una misión que parece demasiado grande para sus hombros. Señor, no puedo, exclama Jeremías. Soy solo un niño. No sé hablar, no sé cómo dirigirme a reyes, ni príncipes, ni siquiera a mis vecinos. Pero Dios responde, con una mezcla de firmeza y ternura que tranquiliza y desafía a la vez. No digas, soy un niño. A donde yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No temas, porque yo estoy contigo para librarte. En ese instante, Jeremías siente algo más que palabras. Una mano invisible, cálida y poderosa, toca sus labios. He puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y arruinar, pero también para edificar y plantar. Sus rodillas tiemblan. Sabe que su vida nunca será la misma. Imagina el peso de ese llamado, la mezcla de temor y determinación que empieza a arder en su pecho. Jeremías camina lentamente por el camino de tierra que une el pozo con su casa. Las palabras de Dios retumban en su mente como un trueno sin fin. ¿Cómo podré cargar con todo esto? Se pregunta, observando los campos que se extienden bajo el sol que ya empieza a ocultarse tras las colinas. Busca refugio bajo una higuera. Se sienta, fija la mirada en el suelo y confiesa en voz baja. Señor, tengo miedo.
Sé que fuiste tú quien me habló, pero ¿qué significa todo esto? ¿Por qué yo? Porque ahora el viento susurra, el silencio parece anunciar que algo crucial está por suceder. Y de nuevo, la voz de Dios llena el aire. Jeremías, ¿qué ves? El joven levanta la vista, sorprendido. Señor, es una rama de almendro. Está justo frente a mí. ¿Sabías que el almendro es uno de los primeros árboles en florecer? Es un símbolo de promesas que se cumplen rápido, sin demora. Dios le dice entonces: Has visto bien, Jeremías, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Este símbolo no es casual. Es un recordatorio poderoso. Aunque las sombras sean largas, la promesa de Dios es segura y próxima. Pero lo que viene después de esta visión no es un camino fácil. Jeremías no solo llevará mensajes de esperanza, sino también de advertencia y juicio. ¿Quieres saber cómo reaccionó Jeremías a esta misión? ¿Cómo enfrentó el rechazo y el peligro? No te vayas, que justo después te contaré cómo empezó a desafiar a reyes y sacerdotes y cómo su vida cambió para siempre. Pero Jeremías no tuvo mucho tiempo para digerir la primera visión. La voz volvió a sonar, esta vez con un peso aún más intenso, como un trueno que retumba en el alma. Jeremías, ¿qué ves ahora? Temblando, alzó la mirada hacia el cielo, y lo que vio fue aterrador. Una enorme olla hirviendo, inclinada, como si estuviera a punto de volcar su contenido sobre la tierra. «Veo una olla hirviendo», exclamó, con la voz quebrada. «Está volcada desde el norte. Es espantoso. Esta imagen no es casual ni simple. En la antigüedad, la olla hirviendo era símbolo de juicio inminente, una metáfora visual para un desastre que estaba a punto de caer con fuerza desbordante. Dios respondió con voz firme: «Desde el norte vendrá el desastre sobre todos los habitantes de esta tierra. He llamado a los reinos del norte. Ellos colocarán sus tronos a la entrada de las puertas de Jerusalén, contra todos sus muros, contra todas las ciudades de Judá». El corazón de Jeremías latía con fuerza, golpeando en su pecho como un tambor de guerra. «Pero, Señor, ¿qué hemos hecho para merecer un juicio tan severo?», preguntó con angustia. La respuesta fue como un golpe directo: «Porque mi pueblo me ha abandonado. Han quemado incienso a dioses extraños y han adorado la obra de sus propias manos». Aquí vemos una verdad dolorosa. No es solo un castigo externo, sino una traición interna, espiritual, que destroza la relación entre Dios y su pueblo. Jeremías llevó las manos al pecho, con el alma atravesada por esas palabras. Él conocía la corrupción y la idolatría que habían contaminado su tierra, pero escucharlo directo de la voz divina era una herida profunda. «Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a pronunciar estas palabras duras ante mis vecinos, mis amigos, mi propia familia?», confesó con miedo. La voz de Dios respondió con un poder calmado pero implacable: «Tú, ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No les temas, o yo mismo te infundiré temor delante de ellos. Hoy te pongo como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra toda esta tierra, contra reyes, príncipes, sacerdotes y pueblo. Pelearán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte». Imagínate ese momento: un joven profeta, sintiéndose pequeño e insignificante, enfrentando a toda una nación, sostenido solo por una promesa divina que arde como fuego en su corazón. Cuando Jeremías abrió los ojos, la visión había desaparecido. Solo quedaba el campo y el cielo, pero el peso de aquella misión nunca más lo abandonaría. Pasaron los días, y Jeremías caminaba por las estrechas calles de Jerusalén, con el alma cansada y el corazón pesado. No podía dormir. Las palabras de Dios martillaban su mente una y otra vez. «Me han abandonado, han inclinado su rostro ante dioses extranjeros». Al pasar por las plazas, el aire estaba cargado con un aroma familiar. Pero no era el incienso al Señor. Eran ofrendas paganas, quemadas frente al mismo templo, imágenes de madera y piedra adoradas con fervor. Una escena que lo golpeó fuerte. Un grupo de hombres y mujeres reían y cantaban en una ceremonia pagana, indiferentes a lo que estaba en juego. Respiró hondo y supo que era el momento. Alzó la voz y proclamó: «Escuchad, casa de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse tanto? Me abandonaron, siguieron tras lo que no vale, y en ello se convirtieron». El murmullo se detuvo. Todos lo miraban sorprendidos. «¿Quién es este?», preguntó un hombre con túnica roja. «Es Jeremías, el hijo de Hilcías. Dicen que ha tenido visiones», susurró una mujer. Jeremías dio un paso adelante, sin dudar.
Olvidasteis al que sacó a vuestros padres de Egipto, al que los guió por el desierto, por tierra seca y oscura, por sombra de muerte. Un comerciante, molesto, lo interrumpió. ¿Quién te dio autoridad para hablar así? ¿Quién te nombró juez sobre nosotros? Jeremías respondió con firmeza. El Señor mismo me habló antes de nacer. Me escogió para decir esto. Habéis abandonado la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas que no retienen agua. Un silencio incómodo cayó sobre la plaza. Algunos lo miraban con desprecio, otros con temor. De pronto, un joven comenzó a reír. ¿Agua viva? Este muchacho delira. La burla creció rápidamente. Pero Jeremías no se detuvo. Habéis sido como esposa infiel que corre tras otros amantes. Así habéis corrido tras dioses extraños. Luego venís al templo diciendo, estamos a salvo, pero seguís en pecado. De repente, una piedra rozó su hombro. Vete, no queremos oír más amenazas. Gritó un hombre rojo de ira. Jeremías salió apresurado, el corazón quebrado. En un rincón solitario cayó de rodillas. Señor, intento obedecerte, pero me odian, se burlan, no quieren escuchar. La voz divina llegó como un consuelo suave. No escucharán ahora, pero tú sigue. Cuando venga el juicio, sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Jeremías respiró profundo. Sabía que esto era solo el principio. Caminó hacia las puertas de la ciudad con el rostro abatido, las palabras de Dios ardiendo en su pecho como brasas encendidas. Cada día sentía que su voz resonaba en un vacío sordo. Se detuvo en la entrada principal de Jerusalén, donde los mercaderes voceaban sus productos, los niños corrían jugando, y los ancianos discutían de política y negocios. Respiró hondo y alzó la voz. Gente de Jerusalén, escuchad la palabra del Señor. Su garganta dolía, pero siguió firme. Recorran las calles, miren alrededor, busquen en las plazas. ¿Pueden encontrar siquiera a un hombre justo? ¿Alguien que practique la verdad? Porque si lo hallan, el Señor perdonará toda esta ciudad. Algunos se detuvieron, otros lo miraban con desdén. Un vendedor de frutas murmuró. Ahí viene el hijo del sacerdote con sus palabras de fatalidad. Una mujer que vendía tela susurró. Solo habla de calamidades, espanta a los clientes. ¿Pero qué hará Jeremías ante tanto rechazo? ¿Cómo enfrentará a un pueblo que se niega a escuchar? No te pierdas la próxima parte. Aquí empieza la verdadera lucha del profeta, un combate entre la verdad y la negación, con consecuencias que marcarán para siempre la historia de Judá. Jeremías no se silenció ante el rechazo. Con voz firme, proclamó, así dice el Señor, aunque juren vivo es el Señor, mienten. Sus palabras son vacías, y sus manos están manchadas de injusticia. Los ricos oprimen a los pobres, las viudas lloran, los huérfanos son abandonados, y ustedes siguen como si nada fuera a pasar. Un hombre en la multitud gritó con frustración. Jeremías, ya basta de amenazas. ¿Por qué Dios destruiría Jerusalén? Esta es su ciudad, este es su templo, aquí están sus sacerdotes. Jeremías lo miró con una mirada penetrante, casi como si atravesara su alma. No os engañéis. El templo no es escudo para vuestra maldad. Dios ve el corazón, y el vuestro está corrupto. La tensión estalló. La multitud se agitó, con risas burlonas e insultos que se esparcieron como un fuego. Loco, profeta del desastre, busca otro lugar para tus calamidades. Sus piernas comenzaron a temblar, el nudo en su estómago creció. El dolor ya no era solo emocional, se volvió físico. Pero entonces, como un eco en su mente, la voz de Dios llegó suave, pero firme. Habla, Jeremías. No temas, yo estoy contigo. Inspiró profundo y continuó. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos están corrompidos. Incluso sacerdotes y profetas mienten en mi nombre. Dicen, paz, paz, pero no hay paz. Una piedra fue lanzada y cayó a sus pies. Jeremías la miró y luego a los rostros llenos de odio que lo rodeaban. Una anciana temblorosa gritó, «Vete de aquí, Jeremías. Solo traes mala suerte y maldices la ciudad con tus palabras». Bajó la cabeza. Las lágrimas corrieron silenciosas por sus mejillas. «Señor», susurró, «¿por qué duele tanto mi corazón? Solo digo lo que tú me mandas, pero me odian, me rechazan». Y la voz del Espíritu resonó, profunda y consoladora. «Hijo mío, tienen corazones tercos, duros como piedra. Pero debes continuar, porque el día de la cosecha está cerca». Jeremías se limpió las lágrimas. Su rostro rojo e hinchado no era más que el signo visible de una lucha interior. Respiró hondo y siguió adelante.
Caminó junto a un grupo de jóvenes que jugaban cerca de las murallas. Uno cantó burlándose: Ahí va el profeta del fin, el mensajero de la tristeza. Cuidado, quizá también te maldiga. Se rieron. Jeremías no volteó. El camino a su casa en Anatot parecía más largo, la soledad una sombra constante. Al llegar, se arrodilló en su habitación, cubriéndose el rostro con las manos. Señor, ¿cuánto más? ¿Cuánto debo soportar este rechazo? Mientras tanto, Jerusalén seguía con su bullicio, como si la palabra de Dios fuera locura. Pero Jeremías sabía que esto era solo el principio. Microgancho, ¿cómo enfrenta un hombre elegido por Dios la traición de su propio pueblo? Lo que vino después cambió todo. Esa misma mañana, las puertas del templo estaban llenas. Era un día de gran movimiento. Gente de todo Judá venía a ofrecer sacrificios y tributos. El aire estaba cargado de solemnidad religiosa, pero para Jeremías era solo una ilusión peligrosa. Con el corazón latiendo acelerado y manos sudorosas, subió las escaleras del templo. Sabía que uno de los momentos más difíciles estaba por llegar. Dios había sido claro. Párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí mi palabra. Jeremías alzó la voz. Escuchad la palabra del Señor, todos los que entráis por estas puertas para adorar. La gente se detuvo, las cabezas se volvieron hacia él. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y obras, y yo los dejaré habitar en este lugar. Pero un sacerdote llamado Azarías frunció el ceño y se acercó. ¿Qué haces, Jeremías? Este no es lugar para ese discurso. Sin vacilar, Jeremías respondió: no confiéis en estas palabras engañosas, repitiendo: el templo del Señor está aquí. Murmullos inquietos comenzaron a sonar. ¿Qué quiere decir? ¿Que el templo no nos protegerá? Un hombre preguntó y Jeremías señaló a los sacerdotes. Vosotros, que robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis falsamente, quemáis incienso Baal y seguís a otros dioses que no conocéis, y luego os presentáis ante Dios en este templo diciendo: estamos a salvo. Azarías, furioso, gritó: basta, Jeremías, profanas la santidad del Señor. Jeremías dio un paso atrás y dijo con voz firme: ¿santuario? Habéis convertido este lugar en cueva de ladrones. La multitud se agitó, unos susurraban, otros negaban con la cabeza. ¿Blasfemia? Hay que silenciar a este joven. Pero Jeremías no cedió. Recordad a Silo, donde Dios habitó su nombre, y ved lo que pasó cuando el pueblo fue rebelde. Aquí ocurrirá igual si no os arrepentís. Los sacerdotes discutían, preocupados. Esto debilita la fe del pueblo. Podría provocar pánico y desorden. Es una amenaza para el culto y la estabilidad del reino. Jeremías escuchó, pero dijo: así dice el Señor, traigo un desastre que hará que los oídos tumban de terror. Un silencio mortal cayó. Las caras que mostraban ira ahora reflejaban miedo y furia. Azarías susurró a otro sacerdote: debemos decidir qué hacer con este joven. Jeremías bajó los escalones, sintiendo el peso invisible de las amenazas. Por las calles, las miradas de desprecio y los susurros aumentaban. Algo grande comenzaba, y no era bueno para él. Al llegar a casa, se arrodilló y clamó: Señor, ¿qué más vendrá? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta fue clara: fríos como el viento nocturno resistirán contra ti, Jeremías, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo. Microgancho, la soledad del profeta crece, pero la promesa divina es más fuerte que el odio. ¿Podrá Jeremías sostenerse en medio de la tormenta? Decidió regresar a Anatot, buscando un respiro. Pero al llegar, solo encontró murmullos y sospechas. Ahí está Jeremías. Tenemos que detenerlo antes de que traiga más desastre. Su corazón se aceleró. Se volvió, pero las voces ya se perdían en las sombras. En casa, su madre le pidió que no saliera tanto. Su padre advirtió que a veces era mejor callar para no avivar la ira. Pero Jeremías sabía que debía seguir. Más tarde, solo oró: Señor, ¿por qué esta amenaza incluso en mi pueblo? La revelación llegó directo a su corazón. Los hombres de Anatot planean quitarte la vida. Han dicho: no profetices más o morirás. Un escalofrío recorrió su espalda. La traición venía de quienes menos esperaba. Al día siguiente, al caminar por los campos, escuchó murmullos conspirativos. Será fácil atraparlo solo. Nadie lo extrañará. Jeremías cayó de rodillas. Señor, ¿cómo soportar esto? Son mi gente, mis raíces, y ahora quieren matarme. La voz de Dios fue severa. Castigaré a los hombres de Anatot.
Sus jóvenes morirán por la espada, sus hijos por hambre. Ninguno quedará, porque han conspirado contra ti, mi profeta. Con el rostro en la tierra, Jeremías lloró. Señor, ellos son mi pueblo. Dios guardó silencio. Esa noche, mirando el techo, Jeremías supo que la batalla apenas comenzaba. Esa noche, el silencio en Anatot parecía más pesado que nunca. Jeremías yacía en su cama sencilla, pero su mente estaba lejos del descanso. La traición de sus vecinos le quemaba el alma. El viento nocturno colaba su frío por la ventana, como un susurro que recordaba que el peligro acechaba. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Señor, ¿por qué permites tanto sufrimiento? ¿Por qué el justo debe cargar con el desprecio de su propio pueblo? Murmuró con voz quebrada. Entonces, una paz inexplicable comenzó a envolverlo. No era la ausencia de problemas, sino la certeza de que no estaba solo. En medio de su angustia, recordó las promesas antiguas, las historias de fieles que enfrentaron pruebas y fueron sostenidos por la mano divina. Como Moisés, que delante del desierto tembló pero fue fortalecido para liberar a su pueblo. O Daniel, arrojado al foso de los leones y protegido por Dios en medio del peligro. Jeremías encontró en esas historias una chispa que encendió su esperanza. No estaba solo en su lucha, era parte de una cadena de fieles que Dios nunca abandona. Si Moisés pudo, si Daniel pudo, ¿por qué yo no? Se dijo con renovado coraje. El amanecer trajo consigo una nueva batalla. Jeremías salió de su casa con pasos firmes, aunque el temor seguía en su pecho. La ciudad parecía despierta y ruidosa, pero bajo esa fachada bullente, la amenaza crecía. Al cruzar las calles, vio rostros conocidos que ahora le lanzaban miradas de odio. El desprecio era palpable, como un muro invisible que lo separaba de la comunidad que antes llamaba hogar. Pero Jeremías no se detuvo. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un mensaje urgente, una llamada a despertar antes de que fuera demasiado tarde. ¿Alguna vez te has sentido solo contra todos? Preguntó en voz baja, como si dirigiera esa pregunta a cada espectador. Porque esa era la realidad de Jeremías. Su misión era tan vital como dolorosa. ¿Qué harías tú si tuvieras que enfrentar la verdad más dura y a la vez el rechazo de aquellos que amas? Y así, en medio de la ciudad, Jeremías volvió a alzar su voz, esta vez más fuerte y clara. Escuchad la palabra del Señor. Arrepentíos, porque si no, la destrucción llegará como fuego voraz. Pero las respuestas fueron aún más crueles. Los líderes religiosos y los nobles empezaron a conspirar. Los falsos profetas, deseosos de mantener la paz superficial, difundían mensajes de tranquilidad que engañaban al pueblo. Jeremías los enfrentó. No os dejéis engañar por sus palabras vacías. La paz que prometen es falsa. El juicio es inminente. Sus palabras resonaron como un trueno entre la multitud, generando tensión y división. Pero Jeremías sabía que no podía retroceder. Cada palabra, cada advertencia, era un eco de la voz de Dios. En la oscuridad, el profeta oraba con fervor. Señor, fortaléceme para este camino, porque la batalla no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas invisibles. Y en ese momento, un mensaje más llegó a su alma. Jeremías, el tiempo es corto. La calamidad se acerca, pero también la promesa de restauración. No temas, porque yo estaré contigo hasta el fin. Los días se volvieron semanas, y Jeremías sintió el peso del rechazo crecer como una sombra implacable. Pero nada lo preparó para la crueldad que vendría. Un día, mientras proclamaba la palabra del Señor cerca del templo, un grupo de sacerdotes y oficiales lo arrestaron sin previo aviso. Las manos que antes aplaudían o miraban con indiferencia ahora lo sujetaban con fuerza. «Este hombre es un rebelde», gritaron los líderes religiosos. Ha provocado disturbios y sembrado el temor entre el pueblo. Jeremías fue llevado ante los príncipes de Judá. El ambiente en la sala era frío y hostil, lleno de murmullos y miradas acusadoras. El sumo sacerdote alzó la voz. ¿Por qué continúas profetizando contra esta ciudad? ¿No sabes que solo provocas la ira del rey? Jeremías respondió con valentía. No es mi palabra, sino la de Dios. No puedo callar lo que él me ha mandado decir. Pero la respuesta fue la prisión. Lo encerraron en una celda oscura, donde las sombras parecían susurrar cada uno de sus temores. Sin embargo, incluso allí, Jeremías no estuvo solo. En la penumbra, recordó las palabras que una vez escuchó. Yo estoy contigo para librarte. Su espíritu se mantuvo firme, aun cuando el cuerpo sufría. La celda era pequeña, con paredes de piedra fría que resonaban con los ecos de sus oraciones. Pasaban los días,
y la soledad parecía eterna. Pero Jeremías usó ese tiempo para escribir, para transformar su dolor en plegarias y lamentaciones que hoy forman parte de la Biblia. Entre sus escritos hay uno que revela el corazón quebrantado de un hombre que no solo sufre por sí mismo, sino por todo un pueblo. Mis lágrimas son mi alimento de día y de noche, por cuanto se dice a diario: ¿dónde está el Señor, tu Dios? El profeta no solo enfrentaba la oscuridad exterior, sino la interna. La duda, el miedo, la tristeza lo acosaban. Pero su fe nunca vaciló. Mientras tanto, en Jerusalén, la situación empeoraba. La idolatría crecía y el pueblo se hundía en la corrupción y la injusticia. Los falsos profetas continuaban vendiendo promesas vacías, negando la inminente destrucción. Jeremías, desde su prisión, sabía que debía advertir aún más fuerte, aunque sus palabras fueran como flechas que aumentaban la ira de sus enemigos. ¿Qué pasaría si hoy mismo te enfrentases a la oscuridad más profunda, con el mundo entero en tu contra? Susurra la narración, invitando al espectador a sentir la angustia del profeta. El profeta profetizó que la caída de Jerusalén sería terrible. El templo sería destruido, el pueblo exiliado, y una era de silencio de Dios tomaría lugar. Pero también habló de esperanza, un nuevo pacto, un renacer, una promesa de restauración para quienes se arrepientan. Estas palabras, grabadas en el tiempo, son un faro en medio de la tormenta. La prisión fue solo el inicio de un sufrimiento que traspasaba lo físico y tocaba lo espiritual. Jeremías fue sometido a golpes y humillaciones por orden de sus enemigos. Las cadenas pesaban en sus muñecas y el frío de la celda penetraba hasta los huesos. Pero nada era tan duro como la soledad de ser rechazado por su propio pueblo. Imagina esas noches oscuras, donde el único sonido era el eco de sus propios sollozos, y la mente luchaba entre la esperanza y la desesperación. El profeta lloraba no solo por sí mismo, sino por Jerusalén, por un pueblo que se negaba a escuchar y que se dirigía hacia su propia destrucción. La historia registra que Jeremías fue arrojado a un pozo fangoso, donde la humedad y el abandono casi le quitan la vida. Pero en medio de ese abismo, su fe no se quebró. Fue rescatado por un sirviente fiel, un pequeño acto de misericordia en medio de tanta oscuridad. Mientras tanto, la ciudad seguía su curso hacia el desastre. El poder de Babilonia crecía imparable, y las profecías se cumplían con una precisión escalofriante. Jerusalén, con sus muros imponentes, parecía un gigante dormido a punto de caer. Pero Jeremías, aún en prisión, mantenía viva la llama de la esperanza. Su mensaje no era solo juicio, sino una promesa de que, después de la tormenta, vendría la restauración. Él hablaba de un nuevo pacto, más profundo y eterno, que Dios establecería con su pueblo. Esta dualidad, el sufrimiento y la esperanza, es la esencia de Jeremías. Un hombre quebrantado por el dolor, pero fortalecido por la fe. En la soledad oscura de su celda, Jeremías no solo enfrentó cadenas físicas, sino también una batalla interna de dudas, miedos y preguntas profundas. Sin embargo, fue allí donde Dios le reveló visiones aún más poderosas y palabras que trascendían el tiempo. Imagina la penumbra que apenas permitía distinguir las formas, el silencio roto solo por sus suspiros y murmullos, y cómo, en medio de esa oscuridad, surgían imágenes vívidas en su mente. Un pueblo dividido, una ciudad consumida por el fuego, pero también una rama tierna que brotaba en medio de la sequía. Estas visiones no eran meros símbolos. Eran promesas escondidas en el dolor, señales de una restauración que parecía imposible, pero que Dios aseguraba con firmeza. Jeremías vio un futuro donde, aunque Jerusalén caería, el pueblo no sería olvidado. Dios les ofrecería un nuevo comienzo, un pacto inscrito no en tablas de piedra, sino en corazones transformados. Estas revelaciones eran un bálsamo para el alma herida del profeta. Recordaban que el sufrimiento tenía un propósito y que, después de la noche más oscura, siempre llega el amanecer. Pero no todo era esperanza inmediata. Jeremías también vio la dureza del castigo divino, el dolor inevitable que precede a la purificación. ¿Qué significan esas visiones para nosotros hoy? ¿Cómo puede un mensaje de juicio convertirse en una semilla de esperanza? En breve, descubriremos el impacto duradero de las palabras de Jeremías, no solo para su tiempo, sino para todas las generaciones. Mientras Jeremías seguía encarcelado, su mensaje seguía viajando por las calles y hogares de Judá, despertando temor, rechazo y también, en pocos, una chispa de arrepentimiento. Pero su historia no termina en la prisión. Apenas comienza una etapa crucial que cambiaría la historia del pueblo de Dios para siempre. En la oscuridad de su celda, Jeremías sentía el peso de cadenas no solo físicas, sino espirituales.
Las paredes de piedra parecían absorber su desesperación, mientras su alma luchaba contra el silencio y la soledad. Sin embargo, fue allí, en ese abismo, donde Dios le habló con mayor claridad, revelándole visiones que ningún hombre común podría soportar. Imagina por un instante esa celda fría, apenas iluminada por una débil luz, y como en medio de esa penumbra las visiones se desplegaban con imágenes tan vívidas que parecían envolverlo. Ciudades ardientes, el llanto de madres, y al mismo tiempo una rama frágil que brotaba entre escombros secos, símbolo de esperanza en medio de la devastación. Estas visiones eran un contraste brutal. Por un lado, el juicio inminente, por otro, la promesa de restauración. Jeremías vio un pacto renovado, uno que no estaría escrito en piedra, sino grabado en los corazones de un pueblo renovado. Pero, ¿cómo puede un mensaje tan desgarrador también ser portador de esperanza? Esa es la paradoja que el profeta aprendió a vivir cada día. A pesar del rechazo, el dolor y la persecución, Jeremías nunca perdió la convicción de que, tras la noche más oscura, siempre llega el amanecer de la misericordia de Dios. Microgancho. ¿Sabías que muchas de las profecías de Jeremías sobre la destrucción de Jerusalén también contienen un mensaje oculto de renovación? En breve, exploraremos esas palabras que cambiaron la historia para siempre. En los días siguientes, aunque encarcelado, Jeremías no cesó en su misión. Sus palabras, como fuego abrasador, calaban en corazones endurecidos, despertando tanto temor como una tenue luz de arrepentimiento en algunos. Su voz retumbaba incluso más allá de los muros de la prisión, porque la verdad no puede ser encarcelada. Pero no todo era sufrimiento y oscuridad. Jeremías recibió visiones de un futuro distinto, uno donde el pueblo retornaría a su tierra, reconstruiría el templo y viviría bajo un nuevo pacto de amor y fidelidad. Estos mensajes llegaron en momentos en que la desesperanza parecía total, demostrando que la fidelidad a Dios siempre lleva a la esperanza, incluso cuando el mundo parece caerse a pedazos. A medida que se acercaba el día fatídico, Jeremías se encontraba cada vez más aislado. Sus enemigos dentro y fuera de Jerusalén conspiraban contra él, pero la convicción que Dios había sembrado en su corazón no flaqueaba. Imagina el bullicio de la ciudad, las calles llenas de gente que aún ignoraba el desastre que se avecinaba. Sin embargo, el profeta veía más allá del ruido, con una visión clara y dolorosa. La destrucción, el exilio y la ruptura del pueblo elegido. En medio de esa tormenta, Jeremías escribía sus palabras, no solo como profecías, sino como plegarias llenas de angustia y esperanza. Sus lamentaciones eran un grito que traspasaba el tiempo, invitándonos hoy a entender el costo de la fidelidad y el precio del rechazo. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz comenzó a brillar en la oscuridad. Dios prometió un nuevo comienzo, un pacto no basado en leyes escritas en piedra, sino en la transformación del corazón humano. Este nuevo pacto, anunciado por Jeremías, sería la clave para la restauración verdadera, una esperanza que supera incluso la más profunda destrucción. ¿Quieres descubrir cómo esta promesa revolucionaria cambió la historia espiritual de toda la humanidad? Quédate, porque lo que sigue es fundamental para entender el legado de Jeremías. Los años pasaron y la tragedia se cumplió. Jerusalén cayó, el templo fue destruido y el pueblo fue llevado al exilio. Pero Jeremías, el profeta llorón, siguió siendo la voz que recordaba a todos que, después del juicio, la misericordia siempre regresa. Su vida, marcada por la tristeza y la persecución, también es un testimonio de esperanza y renovación. Nos enseña que incluso en el dolor más profundo, Dios no abandona a su pueblo. Después de la caída de Jerusalén, Jeremías no dejó de transmitir el mensaje de esperanza que Dios le había confiado. Entre las ruinas y el dolor, habló de un nuevo pacto, una alianza que no estaría escrita en tablas de piedra, sino grabada en los corazones. Imagina la escena. Un pueblo disperso, viviendo en tierras extranjeras, lejos de su templo y sus costumbres. Allí, Jeremías proclamó que Dios no abandonaría a Israel para siempre, que habría un tiempo en que volverían a su tierra, renovados con un espíritu transformado. Este nuevo pacto sería diferente. Ya no bastarían solo rituales externos, sino un cambio profundo en el interior de cada persona. Dios prometía perdonar sus pecados y enseñarles el mismo, escribiendo sus leyes en sus corazones. Esta idea revolucionaria anticipó un cambio espiritual que impactaría no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Microgancho. ¿Sabías que esta promesa de Jeremías es la base de una esperanza que aún hoy inspira a millones? Más adelante exploraremos cómo esta profecía conectó con eventos decisivos en la historia espiritual mundial. Además, el profeta no dejó de advertir que,
Aunque la restauración llegaría, no sería fácil ni inmediata. El camino estaría lleno de desafíos, pruebas y renuncias, tanto para él como para su pueblo. Jeremías mismo vivió este conflicto interior, donde la tristeza y la esperanza se entrelazaban. Sus escritos reflejan un alma quebrantada pero firme, un corazón que lloraba por el destino de su pueblo, pero que confiaba en la fidelidad de Dios. La historia de Jeremías no es solo una crónica de destrucción y exilio. Es un viaje emocional y espiritual que nos invita a mirar más allá del sufrimiento hacia la promesa de una renovación posible. ¿Quieres saber cómo esta esperanza se hizo realidad y qué papel jugó Jeremías en los acontecimientos posteriores? Sigue con nosotros, porque lo que viene es clave para entender la profundidad de su legado. Jeremías no solo fue un profeta que enfrentó el rechazo y la traición de su pueblo, también su mensaje marcó un antes y un después en la historia bíblica y espiritual de Israel. La destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia no fueron solo castigos políticos o militares, sino señales profundas del juicio divino por la infidelidad espiritual del pueblo. ¿Sabías que la caída de Jerusalén en el 586 a.C. fue uno de los eventos más traumáticos en la historia del pueblo judío? Este suceso dio origen a una época oscura, pero también al surgimiento de la esperanza mesiánica que encontraríamos siglos después en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, cuando hablaba en el Nuevo Testamento, citó a Jeremías y sus palabras sobre la destrucción y el arrepentimiento. Él vino a cumplir las promesas de restauración que, aunque difíciles, Jeremías anunció en medio de la desesperanza. Además, el apóstol Pablo, en sus cartas, refleja la lucha entre la justicia y la misericordia de Dios, un tema central en Jeremías. El profeta lloró no solo predijo la destrucción, sino que mostró el camino hacia la renovación espiritual y la verdadera relación con Dios. Esto nos invita a preguntarnos, ¿qué lecciones podemos aprender hoy de la valentía y fidelidad de Jeremías? ¿Cómo su historia nos prepara para enfrentar nuestras propias pruebas y rechazos? La voz de Jeremías sigue resonando, no solo como advertencia, sino como un llamado urgente a la esperanza y a la transformación. No olvide de suscríbete y dale like y comenta de donde no vas.